favor que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3. El tema de esta sesión es la comunión y la piedad. Ya el hermano Josías nos habló acerca de lo que es la piedad. Veremos ahora la conexión entre la comunión de los santos y la piedad del creyente. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior, con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Rey, tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra alimenta nuestras almas, tu palabra nos redarguye, nos corrige, nos reprende, tu palabra nos anima a seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Y ahora, Señor, a pesar de la enorme debilidad del predicador, nosotros te rogamos que uses tu palabra todopoderosa para edificar el corazón de todos los que estamos aquí hoy. Ven y háblanos, Señor, necesitamos escuchar tu voz. En el precioso nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Cuando todavía estaba en mis 20s, no hace mucho, comencé a tener dificultades para escribir a mano. El esfuerzo era tal que terminaba con dolor en el antebrazo, a veces con un fuerte dolor de cabeza. Mi letra comenzó a cambiar, se hacía cada vez más inteligible. Después de hacerme varios estudios médicos, consultar a más de un neurólogo, tanto en nuestro país como aquí en los Estados Unidos, me diagnosticaron que padecía de una extraña condición conocida como una distonía focal, comúnmente llamada calambre del escritor o calambre de la escritura. Aún no se ha podido determinar cuál es la causa de esta afección ni cómo curarla, pero una de las teorías más recientes es que cuando el cerebro envía la orden a la mano para que escriba, hay una desconexión neuronal entre el cerebro y la mano, lo que hace difícil que la mano obedezca la orden que le da el cerebro. Nunca he hablado de eso públicamente, ni siquiera en nuestra iglesia. Es la primera vez que yo menciono algo tan personal, pero providencialmente, cuando yo era un adolescente, un día encontré un manual de cómo aprender a escribir a máquina. En ese tiempo no había computadoras, y yo aprendí mecanografía y no sabía que eso iba a hacer toda la diferencia por 40 años de mi vida. Los últimos 40 años yo no he escrito casi nada a mano. Tengo que hacerlo todo a través del computador. Algo similar ocurre en la iglesia cuando hay una desconexión entre los miembros del cuerpo. Yo creo que muchos creyentes padecen de una distonía espiritual. Están desconectados. Eso dificulta, mis amados hermanos, el buen desenvolvimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Aunque la salvación es individual, nadie va a creer por ti, nadie se va a arrepentir por ti. No fuimos salvos para ser individualistas. La salvación es individual, pero cuando Cristo nos salva, nos sumerge por su Espíritu en su cuerpo. En un mismo cuerpo fuimos todos bautizados, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y es como parte de un cuerpo que todos los miembros crecen. En otras palabras, mis hermanos, hay una estrecha conexión entre la comunión y la piedad. Y esa es una de las cosas que vemos en este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios. De hecho, se nota en toda la carta de Pablo a los Efesios. Esta es una de las oraciones más sublimes, es una de las oraciones más extraordinarias de toda la Biblia, quizás exceptuando únicamente la oración sumo sacerdotal de nuestro bendito Señor en Juan capítulo 17. Mis hermanos, las peticiones que Pablo hace a Dios en esta oración son impresionantes porque se levantan, se construyen sobre un fundamento impresionante. Y eso es exactamente lo que quiero que veamos en primer lugar en esta mañana, el fundamento de esta oración o las razones que mueven a Pablo a pedir lo que él pide. Noten una vez más el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? Bueno, en primer lugar, por todos los privilegios que los creyentes tenemos en Cristo y que Pablo detalla en la primera parte de la carta. Pablo dice en el capítulo 1 de la carta a los Efesios que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debido a nuestra unión con Cristo fuimos escogidos, fuimos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Fuimos redimidos por su sangre, fuimos perdonados de todos nuestros pecados, fuimos sellados con el Espíritu Santo y fuimos incluidos en el testamento de Dios como coherederos con Cristo. Así que ahora Pablo dice: por esta causa es que yo voy a pedir todo lo que voy a pedir por ustedes a continuación. Ahora, por si todo esto fuera poco, Pablo nos dice también, en segundo lugar, que también ahora pertenecemos a la familia de la fe y tenemos a Dios por Padre. Vean otra vez el texto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, el Padre de Cristo es ahora nuestro Padre por medio de la fe. Todos los creyentes formamos una sola familia con una sola paternidad. De hecho, Pablo va a hablar acerca de esto en los primeros 5 versículos del capítulo 4. Ese es un argumento muy poderoso para atrevernos a pedir lo que Pablo pide en este pasaje. Mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, tenemos un lugar privilegiado en el oído y en el corazón de Dios, porque ahora somos sus hijos. ¿Ustedes recuerdan aquella historia que hace Jesús en Lucas capítulo 11 de un hombre que está en cama con sus niños y llega un amigo a medianoche y comienza a tocarle la puerta y le dice: amigo, levántate porque otro amigo ha venido a casa y yo no tengo que ponerle a la mesa? Y dice el texto que si el amigo no se va a levantar porque el otro es su amigo, por lo menos lo va a hacer por la importunidad del amigo. Ahora, tú y yo podemos interpretar rápidamente esta parábola como que Cristo nos está diciendo: insiste, insiste, insiste hasta que Dios te responda. Pero esa no es la enseñanza de esa parábola. Nosotros no somos el amigo insistente. Nosotros somos los hijos que están en cama con el Padre. Lo que Jesús está diciendo es: si este padre se levanta a medianoche para darle algo a uno de sus amigos, ¿cómo no se va a levantar si es uno de sus hijos que le dice: papi, tengo sed?
Nosotros somos los hijos que estamos allá acurrucados con el Padre. Somos miembros de la familia de la fe. El Dios Todopoderoso es nuestro Padre y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Y por si todo eso fuera poco, tenemos un Padre en los cielos que es exuberantemente generoso. Un Padre que no nos da de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Vean el texto otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. En otras palabras, podemos pedir y pedir y pedir y nunca agotaremos los recursos de Dios, ni la paciencia de Dios, ni la generosidad de Dios. Mira, si un multimillonario te invita a comer a un restaurante para festejar tu cumpleaños y resulta que este multimillonario también es un hombre reconocido por su generosidad y te ha invitado a este restaurante súper bueno, súper caro, no es para que pidas pollo frito. Él es conforme a sus riquezas y es conforme a su generosidad que tú debes pedir. Bueno, nuestro Dios es rico en poder, es rico en misericordia, es rico en gracia, es rico en bondad y nos escogió, recuerda, para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pedro nos dice en su primera carta que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Tú y yo fuimos llamados, fuimos escogidos para heredar bendición. ¿Sabes qué? Cuando tú le pides algo al Señor, por cuanto tú estás en Cristo, es como si Cristo mismo estuviera orando al Padre. ¿Por qué somos tan tímidos a la hora de pedir? Pide sin temor, que nuestro Padre Celestial quiere derramar abundante gracia sobre ti siempre que pidas conforme a su santa y perfecta voluntad. No es conforme a tus caprichos, es conforme a tus necesidades reales. Así que este es el fundamento de la oración, los privilegios que tenemos en Cristo, el hecho de que ahora pertenecemos a la familia de la fe y que nuestro Padre es exuberantemente generoso. Y es por eso que Pablo va a pedir ahora lo que pide. ¿Cuáles son las peticiones de esta oración? Bueno, lo primero que Pablo pide por ellos es que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Vean la petición. Yo le pido a ese Padre exuberantemente generoso que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior, en el asiento mismo de vuestra personalidad, por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Necesitamos el poder de Cristo obrando en nosotros por su Espíritu, para que Cristo habite en nosotros. Ahora, yo sé que esta petición puede resultar un tanto extraña, porque la Biblia enseña claramente que ya Cristo habita en el corazón de todo verdadero creyente. Dice en Juan capítulo 14 versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En Romanos capítulo 8 versículo 9 dice el apóstol Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él, no es del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo aquí? Bueno, el verbo griego que Reina Valera traduce como habitar da la idea de morar confortablemente en un lugar, hacer de ese lugar nuestro hogar, donde nos sentimos como en casa. Esa es la idea. Cuando mi esposa y yo nos casamos,
Nos fuimos a vivir al norte de la isla, República Dominicana, para plantar una iglesia allí. Así que rentamos una casa bastante vieja, bastante desvencijada. Yo recuerdo de noche a veces escuchábamos en las paredes de madera los ratones subiendo por la pared. Clarito, se oían. Así que poco antes de la boda, yo viajé al norte de la isla para pintar algunas partes de la casa. Luego, después de casado, mi esposa, puso un adorno por aquí, otro adorno por allá, una matita, un cuadro, hasta que la casa comenzó a parecerse un poco más a nosotros. Nos sentíamos cada vez más a gusto allí. Bueno, eso es exactamente lo que hace Jesús cuando viene a morar en nosotros por su Espíritu. Mi hermano, mi hermana, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos encontró en muy malas condiciones. Estábamos necesitados de una profunda remodelación. Teníamos gotera, había carcoma, la pintura de la casa era feísima. Eso éramos nosotros cuando Cristo nos salvó. Pero tan pronto Cristo viene a morar en nosotros por su Espíritu, comienza a remodelarnos en el asiento mismo de nuestra personalidad, para hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para Él. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18 que mientras este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Estamos en remodelación. Y a veces los creyentes olvidan eso. Yo no sé si alguna vez tú has tenido la experiencia de que remodelen una casa al lado de la tuya, pero el ruido, el polvo es horrible. Algunas personas se espantan por las cosas que a veces pasan en las iglesias. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi amado hermano? Que el hermano tuyo que se sienta al lado tuyo el domingo está en remodelación. Pero déjame decirte algo, tú también estás en remodelación. Esas cosas van a pasar, estamos en remodelación. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que él le pide a Dios que el poder del Espíritu Santo continúe avanzando esa obra de transformación en nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro hombre interior, para que esa remodelación avance y Cristo tenga en nosotros una morada cada vez más confortable. Comentando acerca de este pasaje, dice un erudito del Nuevo Testamento que esta es una súplica por poder para ser santos, poder para pensar, actuar y hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo, poder para fortalecer nuestras resoluciones morales, poder para caminar en una transparente gratitud hacia Dios, poder para ser humildes, poder para tener discernimiento, poder para ser obedientes, poder para ser confiados en el Señor, poder para crecer en conformidad con Jesús. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y como decía Josías en la hora anterior, esa es la meta de la vida cristiana. Mis hermanos, ese es el corazón de la piedad. Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 28 que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Ahora, esto no es un cheque en blanco para que tú pongas todo lo que quieras allí. Él nos ama, dice Pablo, y hace que todas las cosas obren para bien conforme al propósito de su voluntad.
¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser adoptados, para ser transformados conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien del que habla Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Pablo dice que nosotros todos, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es de eso que se trata la piedad, ser conformados según la imagen de Jesús. Pero Pablo pide también que junto a nuestros hermanos podamos crecer en nuestra comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y ahora Pablo pide que junto a nuestros hermanos nosotros podamos seguir creciendo en nuestra comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Vean una vez más el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahora escuchen, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La palabra que se traduce como comprender en el versículo 18 comunica la idea de asimilar algo, agarrarlo y hacerlo nuestro, entender realmente una cosa. Mientras que la palabra conocer en el versículo 19 apunta más bien hacia un conocimiento experimental. Mira, mi hermano, no es lo mismo leer un libro que posea una descripción de una hermosa montaña, los colores del atardecer, el aire fresco entre los árboles. No es lo mismo leer eso en un libro que subir a la cima de esa montaña, respirar profundamente el aire puro, sentir la brisa en tu cara y observar el sol poniéndose en el ocaso. Ahora no solamente entiendes lo que leíste, lo estás viviendo. Bueno, Pablo quiere que estos hermanos puedan entender, realmente entender, experimentar el alcance del amor de Cristo, no como una mera información intelectual o académica. Él pide a Dios en oración que ellos sean capaces de experimentar ese amor en sus vidas, que realmente sepan que son amados. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Mis hermanos, nosotros necesitamos crecer en el conocimiento experimental del amor de Cristo, a pesar de que se trata de un amor de dimensiones ilimitadas. Es sorprendente. Pablo dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, insisto, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente, en la iglesia donde me convertí, cantaban un corito para niños que decía: el amor de Dios es maravilloso. Es tan alto que no puedo ir arriba de él, es tan bajo que no puedo ir debajo de él, es tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Bueno, Cristo nos ama con un amor que es imposible de comprender plenamente y mucho menos de explicar con palabras, pero aún así, mis amados hermanos, Él quiere que tú y yo crezcamos en el entendimiento experimental de ese amor. Él quiere que lo percibamos en una forma cada vez más plena. ¿Sabes para qué? Para que podamos madurar espiritualmente. Para que esto sea posible, dice Pablo, debemos estar arraigados y cimentados en amor. En otras palabras, ese tipo de conocimiento es como un árbol profundamente enraizado en el terreno del amor de Dios y de los hermanos entre sí. Ahí está la comunión.
Solamente podemos entender ese amor amando. Eso es lo que Pablo está diciendo, que podamos entender con todos los santos la medida de ese amor. Mis hermanos, si nos apartamos de otros creyentes, no podremos crecer en esa clase de entendimiento del amor de Cristo, porque el amor se entiende mejor amando. Si te aíslas de los demás, te volverás cada vez más individualista, cada vez más egocéntrico. Vas a querer que todo el mundo, incluyendo Dios mismo, giren en torno a ti. Y consecuentemente comenzarás a tener problemas para entender el amor de Dios, sobre todo cuando las cosas salgan mal, según tu perspectiva. Hay mucha gente que no puede experimentar el amor de Dios porque son demasiado egocéntricos. Es en comunión con otros creyentes que podemos crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios en Cristo. Nota lo que Pablo sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 15. Pablo dice que nosotros somos un cuerpo y siguiendo la verdad en amor debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas son esos puntos de unión en el cuerpo. Dice, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi hermano, tú no fuiste diseñado para crecer sin estar vitalmente conectado con un cuerpo. No puedes. Hay una estrecha relación entre la comunión y la piedad. En el capítulo 2, versículo 19, noten cómo Pablo describe la iglesia. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Hay apóstoles y profetas en el día de hoy? Por supuesto que sí, están aquí en la Biblia. Y ya nosotros estamos siendo edificados no necesitamos más apóstoles, con los 11 que están allí bastan. Bueno, dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ahora escuchen, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es un edificio que crece porque es un edificio que está hecho de piedras vivas. Mi hermano, tú no puedes crecer desconectado del edificio, porque es el edificio el que está conectado con la piedra angular que es Jesús. El cristianismo no se diseñó para el llanero solitario. Y eso lo vemos en el resto del Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice el autor de la carta, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero ¿para qué debemos congregarnos? Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, considerarnos unos a otros para estimularnos y al amor y a las buenas obras. No vamos a la iglesia a recibir pasivamente el espectáculo que los pastores prepararon para mí. Es un cuerpo. Vamos a la iglesia a ser entrenados. Vamos a la iglesia a ser equipados para saber cómo nosotros podemos servir a los demás, cómo nosotros podemos amar a los demás en una forma práctica. Lo mismo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Pablo dice allí que todos los creyentes somos miembros los unos de los otros. ¿Tú te ves a ti mismo como miembro de un cuerpo que tiene muchos miembros? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, Pedro dice allí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos ministros todos que estamos administrando los dones del Señor. Así que, ¿qué ha pedido Pablo hasta aquí?
Pablo pide que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo tenga una morada cada vez más confortable en nuestro hombre interior. Pablo pide que nosotros todos juntos crezcamos en un entendimiento experimental del amor de Cristo. Y ahora Pablo va a llegar al clímax de esta oración. Todo eso lleva a un punto. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Saben para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo no pedía poca cosa. Debemos ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo tenga una morada más confortable en nosotros, para que comprendamos y experimentemos más plenamente su amor, y todo eso para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La expresión estar lleno de o ser lleno es usada a menudo en las Escrituras para expresar la experiencia de ser completamente dominado por algo. Estar lleno de ira es estar controlado por la ira. Estar lleno de temor es estar controlado por el temor o por el gozo, si fuera el caso. Ser lleno de la plenitud de Dios no es otra cosa que ser controlado por el carácter de Dios. Ser controlado por el carácter de Dios. Su sabiduría, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su longanimidad. ¿Eres una de esas personas que tiene la mecha corta? El fusible corto, que se calienta y ¡push! Bueno, necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Dios, porque Dios no es así. Dios es longánimo. Dios es paciente. Dios es benigno. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, el amor es sufrido, lo que está diciendo es, el amor aguanta, el amor no se quema, no es un fusible que se quema con cualquier amperaje. Pero no solamente el amor aguanta ofensas, dice que el amor es sufrido, pero también es benigno. El amor es bondadoso con aquellos que nos hacen mal, porque eso es exactamente como Dios es. Eso es crecer en piedad. Es crecer en todas aquellas características que hacen a nuestro Dios un ser extraordinariamente deseable, un ser extraordinariamente hermoso. Josías habló de esos atributos comunicables de Dios. Nosotros no tenemos que ser más omnipotentes, porque no lo vamos a hacer nunca. Pero sí podemos ser más bondadosos, sí podemos tener más gracia al tratar con los demás, sí podemos ser más misericordiosos, sí podemos ser más compasivos. Eso es ser llenos, controlado por todo lo que Dios es y comunica a su pueblo. Y obviamente, mis hermanos, esa condición nunca será plenamente alcanzada en esta tierra. De hecho, ni siquiera cuando estemos en la gloria. Cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en la imitación de Dios, porque lo finito nunca puede abarcar lo infinito. Pero debemos aquí ahora seguir avanzando hacia la madurez espiritual, de modo que seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese avance hacia la madurez se produce, dice Pablo, cuando arraigados y cimentados en amor crecemos en el entendimiento del amor de Dios en Cristo. Necesitas crecer en tu entendimiento del amor de Dios para madurar espiritualmente. Hermanos, ¿qué sucede con un niño que crece en un hogar sin amor, sin ternura, sin afecto? ¿Qué pasa con un niño que es continuamente criticado? Un niño que es continuamente corregido con ira, con fastidio. Bueno, lo que ocurre es que muy probablemente tendrá que enfrentar muchas trabas para madurar emocional e intelectualmente. Nosotros sabemos que la gracia de Dios puede restaurar, y gracias al Señor que es así, la gracia de Dios puede restaurar a una persona que vino de un hogar así.
Esas cicatrices son curadas por Cristo. Dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 que todos nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. No estamos condenados a ser de tal o cual manera porque fuimos criados en un hogar sin amor. Pero mis hermanos, eso no elimina la realidad de lo que ese tipo de crianza suele producir. Bueno, aplicándolo a la madurez espiritual, lo que estamos diciendo es que esta se desarrolla más fácilmente en el contexto de relaciones significativas permeadas por el amor de Dios. Me da mucha pena porque a veces tratando con creyentes me doy cuenta que tienen una imagen completamente distorsionada de Dios. Les resulta muy difícil entender que Dios los ama. Tal vez están en iglesias legalistas donde están continuamente diciendo tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, y en tu propia fuerza. Y si no, Dios no te ama, y si no, Dios te castiga. En ese contexto legalista es muy difícil entender que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de amor. Yo no puedo jugar con Dios, yo no estoy diciendo eso. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de gracia, es un Dios que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Y lo que estamos diciendo es que tú y yo necesitamos estar seguros, amparados en ese amor de Dios para que podamos crecer espiritualmente. Pero al mismo tiempo necesitamos estar arraigados y cimentados en una comunidad de gracia donde ese amor se puede palpar en nuestra relación unos con otros. Eso es lo que estamos diciendo. Somos parte de un cuerpo, mi hermano. No te aísles. No te aísles, porque si lo haces te vas a estancar en tu crecimiento espiritual. Yo no sé cuántos creyentes yo he oído a lo largo de mi vida. Yo no sigo a hombres. Mira, lo primero es que eso no es verdad, porque una persona que se aísla completamente sí sigue a un hombre, a él mismo. Tú sigues a un hombre, a ti. Pero lo segundo es que es Cristo el que ha levantado a su iglesia. Y es Cristo el que pone pastores en su iglesia. ¿Y para qué? Para que equipen a los santos. Efesios capítulo 4 versículo 11. El mismo Cristo os dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, de la plenitud de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y es ahí donde Pablo dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando las coyunturas están conectadas unas con otras. Pastores, déjenme decirles algo. El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que asisten a los domingos. El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de hermanos que participan de eventos, por la cantidad de hermanos que están involucrados en actividades. No, el éxito y el crecimiento de una iglesia se mide en términos de las relaciones significativas que se están desarrollando entre los hermanos de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del resto. O sea, nosotros recibimos de Cristo todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y ahora debemos traspasarlo a otros que también reciben de Cristo. Pablo dice que todo el cuerpo recibe de Cristo su crecimiento. Es por eso que nuestra unión con Cristo, el tema de nuestra unión con Cristo es tan importante. Él es la vid
Nosotros somos los pámpanos, estamos unidos a Él, fructificamos debido a nuestra unión con Él y a nuestra comunión con Él. Pero mis hermanos, eso que tú y yo recibimos de la vid, eso que tú y yo recibimos de Cristo, debemos traspasarlo a otros. Es así como el cuerpo crece. Honestamente, ¿alguna vez tú has pensado que tu crecimiento en gracia no te beneficia solo a ti? Que tu crecimiento en gracia beneficia al resto de la iglesia. ¿Alguna vez tú has llegado a la conclusión de que tú necesitas leer tu Biblia no solo para tu beneficio, sino para el resto de tus hermanos? Recuerda, es hablando la verdad en amor que todos crecemos. Así que tú estás en casa solo leyendo tu Biblia, pero eso no es individualista. Tú estás aún en tu casa solo leyendo tu Biblia como parte de un cuerpo. Y tú tienes que traspasar a otros lo que Cristo te está traspasando a ti por medio de su palabra. De hecho, es la razón por la que venimos cada domingo a la iglesia. Venimos a la iglesia para ser equipados, Efesios 4, 11, 12. Para ser equipados, ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio. Nosotros estamos conectados unos con otros. La palabra de Dios que parte del púlpito cada domingo ahora debe resonar de un corazón a otro en el resto de la semana. Yo decía al principio, y lo dije de corazón delante del Señor, me encanta venir a Grace todos los años y participar de esta conferencia, ver a hermanos muy amados, ser ministrado a través de la predicación de la palabra. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano, un creyente no crece de conferencia en conferencia, un creyente crece en su iglesia cada domingo. Tal vez tú viniste aquí hay un montón de gente, te vas a tu casa, conociste tal vez a 2, a 3 o a 4, pero en tu iglesia tú estás metido en un cuerpo cada semana. Es así como Cristo planificó la vida cristiana. Mi hermano, tú estás desarrollando relaciones significativas en tu iglesia. Bueno, no, pastor, pero tengo 1000 amigos en Facebook. No, eso no funciona. Tú no vas a estar ahí en la cama del hospital cuando tu amigo de Facebook se enferme. Tú no vas a ir a orar con él. Me encantó el año pasado que Josías le preguntó al pastor John MacArthur si era correcto quedarnos en casa y ver el culto por televisión. Y John MacArthur dijo: yo no puedo abrazar el televisor. ¿Se acuerdan de eso? Pero todavía hay algo más en nuestro texto. Ya vimos el fundamento de esta oración, las peticiones de esta oración. Veamos ahora en tercer lugar la doxología o palabra de alabanza de esta oración. Esta oración es definitivamente gloriosa. Las cosas que Pablo pide aquí son sobrecogedoras. Pero ahora Pablo quiere hacernos ver en esta doxología final que nuestro Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es todopoderoso. Sus riquezas son ilimitadas. Su bondad es infinita. No hay razón para tener una vida espiritual mediocre. Tenemos un Padre en los cielos que puede responder una oración como esta. Pablo dice: mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi hermano, no sigas manteniendo el pensamiento de que para ti no hay remedio. ¿Lo has pensado? Oí una risita por ahí. Yo lo he pensado.
A veces me miro en el espejo y no me soporto. Pero qué bueno es tener un Padre como nuestro Padre. Qué bueno es tener un Salvador como Jesús. Y qué bueno es tener un Consolador permanente como el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y otra vez, no es un cheque en blanco para que tú pongas ahí todo lo que se te ocurra. Esa petición, esa exhortación está en el contexto del Sermón del Monte. Lo que el Señor está diciendo es: mira, así es como se comportan los ciudadanos de este reino. ¿Y sabes qué? Pide los recursos que tú necesitas para poder vivir así. Pero Pablo nos hace ver también en esta doxología que el propósito final de esta oración es que se dé gloria a Dios en la iglesia en Cristo Jesús. Lo vieron en el versículo 21: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora conecta todo eso con las peticiones anteriores. En la medida en que todos los miembros de la iglesia crecen y maduran espiritualmente, en esa misma medida la iglesia cumple con su llamado de darle gloria a Dios, ahora en este mundo caído y luego por toda la eternidad. Como decíamos hace un momento, tu responsabilidad de cuidar tu vida espiritual no se limita a tu vida individual. Esto tiene serias repercusiones colectivas. No olvides que tú y yo somos la iglesia. Oí ahorita que aquí hay varias iglesias que vinieron por lo menos una cantidad de sus miembros. Yo espero, mi hermano, que tú no pienses: qué bueno que se está predicando de eso, porque en mi iglesia no hay amor. No. El Señor te está hablando a ti y a ti y a ti. ¿De qué iglesia es que tú estás hablando? Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Es nuestra responsabilidad que esa luz de la gloria de Dios brille cada vez más intensamente en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. La iglesia es el gran teatro de Dios. La iglesia, el gran teatro donde Dios despliega su gloria. Y esto es tan sorprendente que Pablo dice en Efesios capítulo 3 que los ángeles en el cielo están aprendiendo acerca de la sabiduría de Dios cuando ven la iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa iglesia que muchas veces tú y yo menospreciamos es la escuela de posgrado de los ángeles. Ellos están mirando la iglesia y dicen: wow, Dios sí es sabio. Mira cómo Él está llenando la tierra de su gloria con esta gente. O sea, los ángeles miran a la iglesia y aprenden de la sabiduría de Dios mirando a la iglesia. Y noten que Pablo no se limita a decir que Dios debe ser glorificado en su iglesia, sino que dice explícitamente que esa gloria brilla con más esplendor a través de la persona y la obra de Cristo. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús.
no en los hombres, hermanos. Aquí no hay celebridades. Aquí no hay celebridades. Nuestra función es hacer que la gente admire a Jesús. Es típico de los falsos maestros llevar a la gente a depender de ellos y admirarlos a ellos. Eso es típico de un falso maestro, no de un verdadero pastor. El verdadero pastor lleva a las ovejas a Jesús para que admiren a Jesús, para que dependan en Jesús. Dios se ha valido de grandes mortales a través de la historia. Pablo, Agustín de Hipona, Wycliffe, Lutero, Calvino, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Alguien dijo una vez: todos esos hombres no fueron más que meteoros que pasaron rápidamente por el firmamento de la iglesia, pero Jesús es el sol de justicia en quien la gloria de Dios brilla y brillará por los siglos de los siglos. Son meteoros, pasaron y ya se fueron. Esta doxología es la expresión de un creyente que ha sido movido a la adoración al contemplar lo que Dios es capaz de hacer con una iglesia compuesta por hombres y mujeres débiles que se ayudan mutuamente a seguir avanzando hacia la madurez espiritual para la gloria de su nombre. No todos los miembros tendrán los mismos dones, no todos serán igualmente visibles mientras sirven, pero cada miembro es indispensable para que todo el cuerpo avance hacia la madurez y la piedad. Imagina una orquesta sinfónica. Cada músico tiene un papel único, crucial que desempeñar, pero no todos son tan visibles como los violines o las trompetas. Puede ser que los percusionistas parezcan menos prominentes, pero su labor es esencial para mantener el ritmo y la intensidad de la música. Pero ahora yo quiero que tú pienses en el afinador del piano, porque ese ni siquiera está en la orquesta. Ese no aparece. Para que ese piano funcione hoy, hubo una persona, no sabemos quién es, no viene aquí de frac, que tuvo que afinar el piano. Es así como funcionan las orquestas. Es así como funciona la iglesia. Si el piano no está afinado, toda la orquesta sufrirá. Así que su labor discreta es vital para el éxito de la orquesta. Bueno, hermanos, en la iglesia algunos sirven donde nadie lo ve. En el cuerpo de Cristo, a algunos les va a tocar ser el dedo gordo del pie derecho. Pero ¿sabes qué pasaría si tú le cortas a una persona los dedos de los pies? Se iría de bruces, no tendría equilibrio. Así que esos dedos que nadie ve son los que me tienen parado aquí. Eso es la iglesia. Es el hermano que llega temprano cada domingo para preparar el salón. Es esa hermana que ora fielmente por todos los líderes de la iglesia durante la semana. Es ese hermano que visita a los hermanos necesitados, enfermos, en silencio, sin fanfarria. Somos un cuerpo. Y como tales crecemos y ayudamos a otros a crecer en conexión con el cuerpo. Es posible que te sientas débil, muy pequeño. Es posible que pienses que no es mucho lo que tú puedes hacer para el Señor. Pero sabes que si tú eres un verdadero creyente, es la voluntad de Cristo que seas miembro de una iglesia local. Hermano, es la voluntad de Cristo que seas miembro de una iglesia local donde tú seas ministrado y donde otros te ministren a ti. La vida cristiana no se diseñó para vivirla en aislamiento.
Si hay algo que el Nuevo Testamento nos enseña claramente, es que la santificación del creyente es un proyecto de comunidad. La santificación es un proyecto de comunidad. Es hablando la verdad en amor unos con otros, que todo el cuerpo crece en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos estar arraigados y cimentados en amor para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios bendiga su palabra.